Muy buenos días a todos por acompañarnos y nuestra intención es muy sencilla, es dar continuidad al compromiso que adquirimos el año pasado de tener una vez al año un encuentro con los medios de comunicación para contar brevemente lo que la Asociación Atlántica Española ha hecho durante ese año, ¿no? Básicamente. Entonces, en este año en concreto, yo creo que hay tres cosas a destacar. La primera es que nos hemos reorganizado un poquito internamente, hemos nombrado dos vicepresidencias, Ana Botella por una parte y Alejandro Álvaro González por otra. Hemos incrementado el número de mujeres en la Junta Directiva y hemos rejuvenecido también un poco la Junta Directiva. Y a su vez, después de hacer eso, hemos reordenado brevemente nuestra estructura económica para actualizar la cuota, elevándola un poquito, tampoco exageradamente, de asociado y establecer los mecanismos, digamos, modernos de colaboración con los diferentes sponsors, patrocinadores, etcétera, para poder hacer cosas, ¿no? Cosas que en principio cada vez están, o queremos que estén más dirigidas a proyectos concretos. Sobre ese planteamiento general hemos seguido haciendo, en segundo lugar, lo que nos es propio, es decir, hacer actividades de difusión de las ideas en materia de seguridad y defensa desde una perspectiva transatlántica, que es lo que corresponde a la Asociación Atlántica Española, donde hemos hecho varias cosas, ¿no? Yo destacaría una reunión que se produjo en el CEU en relación con la igualdad de género, la igualdad de sexos en las Fuerzas Armadas y en la defensa en términos generales, casi coincidiendo con otro momento importante este año, que fue la participación que tuvimos en torno a la Asamblea de la ONU, de la Alianza Atlántica, que se celebró aquí en Madrid, y a la fijación del nuevo concepto estratégico de la Alianza. Y luego hemos puesto en marcha algunas visitas y algunas otras cuestiones de difusión, en definitiva, de pedagogía, sobre lo que la seguridad, la defensa y las relaciones exteriores representan. En ese sentido, y por último, yo destacaría una actividad que acabamos de realizar el pasado viernes y todavía estamos ordenando, digamos, las conclusiones que vamos a enviar al Ministerio de Exteriores y al Ministerio de Defensa, por si son útiles, ¿no? Donde lo que hicimos fue en la Real Fábrica de Tapices, que nos sirvió de lugar de encuentro y a la que aprovecho para agradecer las facilidades que en ese sentido nos dio, organizar una convocatoria en donde llamamos a todos los que en España se ocupan de los temas de relaciones exteriores, seguridad y defensa en el sentido más amplio posible. Acudieron muchos, no todos evidentemente, porque eso sería imposible. Acudimos, por supuesto, nosotros, acudió Elcano, acudió gente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, etc. La idea era, por primera vez, compartir entre todos los que pensamos alrededor de estos temas las ideas, porque la política exterior y la seguridad y la defensa están muy vinculadas, como es lógico, por una parte con lo institucional, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lógicamente, con la Escuela Diplomática, con el Ministerio de Defensa, con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que se encuadra en el CSD, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, que a su vez se encuadra en el Estado Mayor de la Defensa, pero además tiene como protagonistas un montón de entidades, que son las que nos reunimos allí, de la sociedad civil, ¿no? Lo que configura, digamos, una coordinación público-privada, por utilizar la expresión más común hoy, en relación con estas materias. La verdad es que la reunión fue enormemente satisfactoria, fue útil a nuestro juicio,
y yo me voy a limitar ahora a exponer un poco cuáles fueron los motivos que nos condujeron a la convocatoria de la reunión y a darle, en su caso, en el futuro seguimiento. Estamos en un momento muy singular. En primer lugar, porque las fauces de la guerra han vuelto a suelo europeo. Es el tema de Ucrania, naturalmente. También es un momento singular que esta circunstancia pone nuestros modelos de disuasión, por lo menos sujetos a consideración para adecuarnos a un nuevo marco. Digamos que cuestionan hasta cierto punto la eficacia de esos modelos de disuasión. Por otra parte, como ya he indicado, la Asamblea Atlántica en Madrid aprobó un nuevo concepto estratégico que abarca, de alguna forma, no solo los aspectos, lógicamente, de seguridad y defensa, sino todas las cuestiones del mundo moderno en el que vivimos, ¿no? Desde la igualdad de género hasta los temas del uso racional de los medios naturales, climáticos, etc. Pero además estamos en un momento singular, en tercer lugar, porque España va a presidir la Unión Europea en el próximo semestre. Ahora, el 1 de julio, empieza el trabajo. Y además, nuestros diplomáticos y nuestros militares, en el día a día, que es lo que importa, siguen comprometidos con sus misiones de paz o de guerra, da igual, y siguen recibiendo un reconocimiento universal, se puede decir, de sus actuaciones, de lo bien que lo hacen, de sus valores, que a nosotros nos permiten, como españoles, sentirnos orgullosos de lo que hacen. Citábamos el otro día el último ejemplo, que es la extracción de los civiles en la compleja situación de Sudán. Como es lógico en estos asuntos de seguridad, a veces la gente ve el resultado, y el resultado es satisfactorio, pero tiene que ver todo lo que hay detrás del resultado. Para que, por ejemplo, alejándonos de nuestro terreno directo, estos niños heroicos de la selva de Colombia pudieran salir adelante, además, naturalmente, de su propio esfuerzo, de su convicción, del instinto de supervivencia, de su conocimiento del entorno, en fin, todo lo que queramos, fue necesario que hubiera un despliegue, en este caso de las Fuerzas Armadas de Colombia, bueno, en la búsqueda, en el apoyo para conseguir. Y no se ve eso, nada más que al final, cuando lo que nosotros queremos, los que nos dedicamos un poco a esto, es difundir entre la sociedad la necesidad de verlo de antemano. Cuando se dice que hay que incrementar los gastos en seguridad y defensa, no se dice a ciegas, se dice porque lo necesitamos para determinadas actividades. Y el último elemento que hace que, a nuestro juicio, fuera interesante esta reunión es que el escenario geoestratégico está cambiando vertiginosamente. Y, por lo tanto, sencillamente tenemos que adaptarnos. Había una coincidencia entre todos los que nos reunimos allí de que el mundo no se termina mañana frente a lo que pueda parecer. Tenemos tribulaciones, bueno, como ha habido siempre. Se trata simplemente de conocer la realidad y ajustarse a ella. E incluso conocerla, como dijo alguno de los participantes, sabiendo que no todo el mundo piensa como nosotros, piensa como las naciones libres del mundo occidental. Y, por lo tanto, hay que entender esas diferencias de matiz. Naturalmente, desde el presupuesto insoslayable de que lo que nosotros defendemos es la libertad. Al final, en el caso de la Asociación Atlántica Española, claramente en línea con los artículos primeros del Tratado del Atlántico Norte, el imperio de la ley y la libertad en general. Por lo tanto, la primera conclusión sería doble. En primer lugar, que ha existido siempre, aunque ahora de repente parece aflorar, ¿no? Un pensamiento estratégico español, que quiere decir un pensamiento desde España y, por lo tanto, desde Europa y, por lo tanto, vinculado a lo que hemos dado en llamar el vínculo transatlántico,
vinculado por lo tanto a las naciones occidentales y a la tradición cultural e histórica a la que pertenecemos, que viene de Roma, esto es una obviedad, y que ya se explicaba en el propio mundo romano que si quieres la paz, si quieres construir la paz, tienes que estar preparado para la guerra. Y esto parece una contradicción, pero no lo es todo lo contrario. Yo recordaba el viernes unas palabras que siempre me han llamado poderosamente la atención de Edward Gibbon en su libro sobre la caída del Imperio Romano, en donde hace referencia a que la manera de estar protegidos es protegerse con la antigua fama, decía él, el valor disciplinado y la suave, aunque poderosa, decía, influencia de las leyes. Ahí está resumido, en definitiva, lo que nosotros defendemos, que, repito, no niega otras visiones, pero queremos ser, sabemos lo que somos. En definitiva, es una de las conclusiones que se obtuvieron. La segunda conclusión es que hay que estar en la conversación, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, nosotros queremos seguir trabajando entre todos. Había allí entidades muy diversas por tamaño, por estructura jurídica, fundaciones, asociaciones, muy diversas por el nivel de presupuesto del que disponíamos, cada uno, pero todas unidas por un solo objetivo, que es la paz en las relaciones internacionales y, como base de esa paz, unas relaciones internacionales que respetan la ley y unas fuerzas armadas capaces de hacer la disuasión creíble, porque de otra manera pues, no es posible. Es decir, el irenismo simplista de decir que, como decía, por cierto, la Constitución de Cádiz, la de 1812 española, que decía en un artículo, creo recordar que era el 235, pero no me acuerdo ahora de memoria, que todos los españoles eran buenos y benéficos. Bueno, lo somos, qué duda cabe, pero pueden ocurrir cosas, ¿vale? Y desde el punto de vista de la seguridad, de las relaciones exteriores y de la defensa, lo importante es pensar por anticipado, pensar más, pensar antes, pensar mejor. Hay una cosa que se vio muy bien en el debate y que quizás para los que están alejados de estos temas de las relaciones exteriores y de la defensa no sea tan evidente, y debiera de serlo, porque los militares trabajan sistemáticamente en la planificación por anticipado. Es una de las bases del trabajo en defensa. Tratan permanentemente, a través de los procedimientos que ellos tienen establecidos, de anticipar lo que puede ocurrir, para que cuando llegue el momento, si llega, desgraciadamente, de tener que hacer algo en términos operativos, por ejemplo lo de Sudán, ¿no? pues esté todo preparado hasta donde naturalmente sea posible, porque luego pueden suceder muchísimos imponderables, ¿no? Ahí está precisamente el riesgo. Y después de hacer esa planificación, y creo que es importante destacarlo, prestan el servicio. Tanto, repito, los diplomáticos como los militares. Aquí, por ejemplo, en los países occidentales, singularmente en España, en estos últimos años, todos tenemos una percepción extraordinariamente positiva de nuestras Fuerzas Armadas, que se deriva de que están haciendo lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y que lo hacen bien, y que lo hacen generosamente. Pero lo que más vemos es la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Bueno, que tiene sus explicaciones históricas, no vamos ahora a dar vueltas, digamos, a ello, y que encajan perfectamente en un elemento de modernidad que está en el concepto estratégico precisamente de la OTAN, y que es que en el mundo actual, como consecuencia de las circunstancias climáticas, etcétera, cada vez hay más, entre comillas, catástrofes civiles que hay que atender, ¿vale? Bueno, pues yo creo, y se puso también de manifiesto allí de alguna forma, que lo que caracteriza precisamente a la Unión Militar de Emergencias no es aquello a lo que atiende, porque lo hacen también otras entidades civiles, bomberos, asociaciones de todo tipo, incluso nosotros mismos, ¿no? En los pueblos españoles, por lo menos en los pueblos asturianos, cuando tocaba la campana a concejo, era, entre otras cosas, cuando había a lo mejor un incendio. Entonces todos los vecinos, que eran pocos, tenían que ponerse allí a defender. Estoy pensando específicamente, en este caso, en Ibias y en Tablao, y en una zona olvidada de España, pero que existe y que también ha padecido ahora bastantes incendios. La diferencia no está ahí, por lo tanto.
La diferencia, lo que aporta, digamos, lo militar es disciplina, disponibilidad, eficiencia contrastada, generosidad, capacidad de sacrificio, valores. Y esa sería la tercera conclusión en la que todos estábamos de acuerdo. El mundo al que nos enfrentamos, desde el punto de vista, en nuestro caso, de los países occidentales, es decir, de España, de Europa y de los Estados Unidos y los aliados norteamericanos, no solo Estados Unidos, sino Canadá, etcétera, el resto de los países que forman parte de la Alianza Atlántica, lo que queremos es defender unos valores. De eso se trata. Ese es el cambio fundamental, a mi juicio, en este caso, que se ha producido en estos años, y se veía ahí muy bien en el debate, ¿no? El valor central, naturalmente, es la libertad, sobre el que giran todos los demás. Pero se trata de defender unos valores en los que creemos, no de una manera dogmática, sino abierta, pero sólida, sin dudas, en relación con los valores y sin dudas en relación con la voluntad que tenemos de ser. En definitiva, y hablando de relaciones exteriores, simplemente se trata de dejar muy claro a todos los agresores que eso no se puede hacer y que si se hace, se va a encontrar con todos aquellos que somos una inmensa mayoría, aunque no se nos note, que no estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a sacrificarnos para defender no solo nuestro beneficio, sino en beneficio de todos, el modelo en el que queremos. Se habló también del elemento de emigración, de los movimientos de personas. Y también ahí hubo una coincidencia en la necesidad de atender ordenadamente el problema. Pero esos movimientos migratorios ponen de manifiesto precisamente que la gente busca lo que merece la pena, y lo que merece la pena son las sociedades abiertas que tienen una economía de mercado y que, por lo tanto, son capaces de proporcionar posibilidades a la gente. Posibilidades no solo materiales, no nos equivoquemos, no solo de pan vive el hombre, posibilidades espirituales, posibilidades de vivir en libertad, en definitiva, ¿no? Y os aseguro que sé de lo que hablo, porque yo soy abogado del Estado, estoy destinado a la Audiencia Nacional, hacemos multitud de pleitos de asilo y se ve inmediatamente qué es lo que quiere la gente, ¿no? Ese sería, en fin, muy resumidamente, las conclusiones a las que se llegó, que vamos a trabajar más en profundidad para hacer un documento, ¿no? que es breve, pero que, bueno, puede expresar las convicciones que todos tenemos y hacérselo llegar a las instituciones y a la sociedad en general, que es nuestra humilde misión. No pretendemos, naturalmente, descubrir el Pacífico. Y yo creo que sería bueno, me gustaría que nuestra vicepresidenta, Ana, que fue la impulsora inicial de esta idea, bueno, expresara también su percepción, entre otras cosas, porque lógicamente yo hablo en nombre de toda la asociación, pero siempre tienes el sesgo de tu propia personalidad, ¿no? Forma de decir, etcétera. Y yo creo que Ana seguro que nos va a enriquecer esta visión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias como presidente de la Asociación Atlántica Española. La verdad es que, bueno, pues por mi parte expresar la satisfacción de que hayamos podido hacer realidad una idea. Ya sabemos que los proyectos a veces gozan de muy buenas intenciones, pero llevarlos a la práctica es más difícil. Entonces, esta iniciativa y este primer paso de poner en común, de sentarnos en una mesa diferentes think tanks, asociaciones, centros de conocimiento y expertos en el ámbito de la política exterior, de la seguridad y de la defensa, se manifestó claramente como un acierto. Y en la línea de lo que comentabas, Adolfo, pues esta contribución es estar en la conversación. Y una de las conclusiones que sacamos en esa reunión fue fortalecer la democracia y contribuir a la paz desde el diálogo y desde las diferencias, incluso a veces de criterio o de posición o de visión de lo que está ocurriendo en el orden internacional y de lo que afecta a España. Yo creo que una de las constantes
de la sesión también fue tener muy centrado en el debate, como decías, de cara a esa presidencia española, qué está en juego para España en todo este movimiento del orden internacional. Me gustaría resaltar también el valor de las entidades. A veces no es tanto el número de todos los asistentes, sino que conseguimos sentarnos pues entidades del prestigio de la propia Asociación Atlántica Española, del Real Instituto Elcano, Fundación Alternativas, la Academia de las Artes y las Ciencias Militares, la Asociación Española de Diplomados por el Colegio de Defensa de la OTAN, el Consejo Atlántico Juvenil Español, COAGE, y la European Defence Network con sede en Madrid. De los temas, yo creo que has hecho, Adolfo, ya un barrido, simplemente a lo mejor poner el acento en algo, todos íbamos tomando notas de esas conclusiones, poner en valor que de los 5 se comentó allí en la sesión, hay como 5 grandes hechos geopolíticos destacados después de la Segunda Guerra Mundial, y en este momento estamos viviendo 2 de manera muy especial, que es la guerra de agresión de Rusia a Ucrania en Europa, en el corazón de Europa, y el auge de China como potencia mundial. Y ello en el contexto de una reciente pandemia mundial, COVID-19, que ha tenido un fuerte impacto en las relaciones económicas, políticas y en las alianzas de seguridad y militares. Con lo cual estamos en un estado de inseguridad e incertidumbre a nivel internacional, que a veces nos aplicamos en España en clave interna, también se dijo, las debilidades a las que debemos hacer frente en España, pero que el contexto es de inseguridad e incertidumbre a nivel internacional. Un segundo aspecto que se abordó es España caracterizada como una potencia media, como una potencia periférica y como una potencia discreta, pero que tiene una misión irrenunciable que cumplir y una responsabilidad en la cooperación estratégica en Europa y entre Europa y Estados Unidos. Y ahí nuestra vocación atlantista desde la Asociación Española yo creo que es muy importante. Se habló de que Estados Unidos y Europa somos inseparables estratégicamente, y también se abordó que para Estados Unidos el vínculo estratégico con Europa también es esencial. Y en ese contexto España tiene un activo muy importante que jugar por nuestra posición estratégica, puesto que tenemos una posición geopolítica esencial, 8.000 kilómetros de costa, sur de Europa, norte de África, posición central del Mediterráneo, y es buena base de la cooperación que mantenemos con los Estados Unidos. Es necesario en ese contexto que las prioridades estratégicas españolas, el Mediterráneo, África y Latinoamérica, influyan en las prioridades de las organizaciones a las que pertenecemos, Estados Unidos y la OTAN. La importancia, ya lo ha señalado, de reforzar el pensamiento geoestratégico español, a diferencia de lo que pueda suponer el pensamiento geoestratégico en España. O sea, es algo más que un pensamiento geoestratégico dejado a caer en España. Es un pensamiento que tiene unas cualidades propias y que viene de una trayectoria específica, de una visión del mundo especial, desde nuestro punto de vista. Un interés, que es lo que has manifestado también que estamos haciendo en la Asociación Atlántica Española y que tú personalmente has impulsado, que es el interés de incorporar a los jóvenes y a las entidades organizadas por jóvenes como COAGE o, en este caso, la European Defence Network, para participar en una discusión del mundo que viene. Y ellos defendieron con voz propia esa visión que tienen. Es una visión mucho más abierta y fresca que es interesante de poder aportar. Y también se habló de la importancia de la comunicación estratégica y del relato para llegar a la opinión pública, para que los ciudadanos sean ciudadanos más informados y que tengan opinión propia a la hora de las grandes decisiones que se tienen que tomar en estos momentos en seguridad y en defensa. Y con eso vamos al objeto de la jornada, que era fortalecer la democracia y modestamente en el ámbito de nuestras actividades pues contribuir a ese relato que fortalece la democracia. Por mi parte, esos serían los aspectos que resaltaría. Antes de pasar a las preguntas, en su caso, y al hilo de lo que Ana ha expuesto también, recordar, porque hay una coincidencia trágica, pero emocionante también, la reciente muerte de Nuccio Ordine, el reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, precisamente de Comunicación y Humanidades, que básicamente ha defendido siempre, entre otras cosas,
la necesidad de considerar desde el punto de vista de la educación, aparte de considerar a la educación como un vector de liberación en general de las personas, considerar, digo, en la educación los elementos humanísticos. Por utilizar sus expresiones, el título de alguno de sus libros, la utilidad de lo inútil, el huir de los utilitarismos, ¿no?, estériles. Esto también es importante desde el punto de vista de las relaciones exteriores y un poco en línea con lo que decía Ana, porque no existe exactamente un derecho global, existe una economía global y un mundo global en el que hay actores nuevos que, sin embargo, en esta línea de lo que has puesto también, Ana, de la guerra de Ucrania y de las nuevas circunstancias, parecen rebrotar. ¿Qué quiero decir? En el mundo clásico del derecho internacional, los protagonistas, y se habló también en el debate, han sido siempre los Estados, ¿de acuerdo? Por el contrario, como consecuencia de la globalización, han aparecido otros dos protagonistas, además de los Estados. Por un lado, las grandes corporaciones, el mundo económico, en términos generales, y por otro lado, las personas físicas, los movimientos migratorios, etcétera, la dignidad de las personas, que siempre han estado ahí, pero que ahora tienen un nuevo protagonismo. Y eso, desde el punto de vista jurídico, pues está todavía sin resolver. Por ejemplo, en la misma Unión Europea, donde estamos perfectamente integrados, no cualquier persona individual puede plantear ante los tribunales europeos determinadas cuestiones, sino que tiene que pasar a través del filtro de los Estados, ¿no? Entonces, siendo esto así y contribuyendo no a la ofuscación, sino, como decía Ana, a un cierto desequilibrio, a una cierta inestabilidad, ¿no?, novedosa, simplemente, tampoco hay que dramatizar, pues hay que tratar de resolver las cosas ordenadamente. Y para recuperar la confianza, una de las cosas en materia de seguridad y defensa, que también se debatía el viernes, yo creo que quedó clara, por lo menos a mi juicio, es justamente la posición de los Estados. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto como mínimo tres cosas. Primero, hasta qué punto podíamos los países europeos, en este caso, ser ilusos en determinado sentido. Y segundo, en esta misma dirección, hasta qué punto eran ilusos los que creían que podrían agredirnos en nuestros valores sin que reaccionáramos. Yo creo que eso ha quedado claro que no es así, que reaccionamos. Pero, en segundo lugar, ha puesto de manifiesto la necesidad de una construcción más sólida de la Europa de la defensa, por decirlo con una expresión tópica, ¿no?, junto con la Europa de las relaciones internacionales, vinculada íntimamente con los Estados Unidos y con los países atlánticos, en los términos que ha expuesto Ana, pero en la que el protagonismo de los Estados es ineludible. Es decir, muchos de los medios que se están poniendo a disposición de Europa para acometer estas circunstancias, de todo tipo, no me refiero solo naturalmente al armamento, que también, sino de todo tipo, son medios estatales. Y un tercer elemento que para mí es importante y que también se pone de manifiesto en este momento para cualquier observador atento, es que los Estados y las Fuerzas Armadas, los ejércitos de los Estados, los ejércitos organizados, regulares, que responden a esos valores de disciplina, etcétera, 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 y que por lo tanto hacen la guerra civilizadamente, aunque sea un oxímoron, aunque aparezca esto una contradicción, tienen mucha importancia, porque si no caeremos en lo de siempre, que no es una novedad. Ya desde Roma existía, ¿no? O en el pretorianismo, por una parte, o por otra parte, en los soldados de fortuna, es decir, los que cobran por hacer la guerra. Y quiero dejar claro, para que no haya confusión, lo que estoy diciendo, porque en todos los ejércitos europeos, por ejemplo, en el español ha habido siempre tercios de extranjeros, etcétera, con mecanismos que estaban articulados por el Estado. Es decir, no era la gente que iba por libre y se le pagaba. No. Es una cosa distinta. Por el contrario, estamos viendo en este momento, y concretamente en Ucrania, y no hace falta decir ningún nombre, cómo determinadas fuerzas no estatales
paraestatales, cuando llega la hora de la verdad, generan problemas. Entonces, ese es otro tercer elemento que hace que el Estado, y eso se habló también el viernes, tenga que tener su papel. En definitiva, y resumiendo la idea, tiene que haber un equilibrio entre colaboración, repito, como se dice ahora, público-privada, entre las acciones que le competen, que debe desarrollar el Estado, y las que le competen y debe desarrollar la sociedad civil. Y además tiene que haber, que es la misión justamente de las entidades de pensamiento como la Asociación Atlántica Española o las que nos reunimos el viernes, una adecuada coordinación, porque como dijo alguno de los intervinientes, es necesario que cualquier movimiento desde el Estado o desde la sociedad esté, por una parte, coordinado y, por otra parte, responda a una opinión pública bien informada. Y vuelvo a Nuccio Ordine, que en definitiva lo que quería era ciudadanos libres en el más profundo sentido de la palabra, con capacidad de criterio para valorar las cosas, ¿no? Yo personalmente creo, y lo he manifestado reiteradamente en muchas ocasiones, que en los próximos años, para la generación mía y para las que vienen, el eje central de discusión va a estar en torno a la libertad. Libertad sí, libertad no. Libertad o tiranía, en todos los ámbitos. Y un último apunte que también se hizo en el último momento en el debate por uno de los intervinientes, pero que también es otro elemento importante. Todos estábamos de acuerdo en que el riesgo que suponen los bulos y los problemas de ciberseguridad son absolutamente fundamentales. No hace falta decir nada, basta con observar lo que está ocurriendo, ¿no? Perdón por la extensión, pero me parecía que recordar ahora la opinión y la voz de Ordine pues era oportuno y además es una forma también de homenaje. Yo les quería preguntar, en la tercera conclusión ha hablado que hay que dejar claro a los agresores que no se puede hacer eso y que nos van a tener enfrente para defendernos, incluso con sacrificios. Y lo relaciono con uno de los motivos que ha dicho conmigo, que los modelos de disuasión estaban cuestionados. Ha dicho también antes un oxímoron, ¿no parece modelos de disuasión cuestionados y dejar claro que nos van a tener enfrente a quienes quieran agredirnos? Sí, yo creo que es evidente que siempre que hay una guerra hay que repasar el modelo de disuasión porque no ha producido el efecto deseado, que es evitar la guerra. Por lo tanto, esto es lógico, ¿no? Ahí hay, naturalmente, mucho debate, en fin, pero lo lógico es, ante circunstancias nuevas, reflexionar desde ese punto de vista. Segundo, a lo largo de la historia, por lo menos en mi limitado conocimiento, siempre se producen los acontecimientos de este tipo de una manera un poco paralela. Es decir, hay alguien, o algunos, ni siquiera las naciones, es injusto. Por ejemplo, yo creo generalizar sobre los rusos, ¿no? Es el gobierno ruso que toma determinadas decisiones. Hay alguien que decide agredir a los demás porque considera que la ley no le afecta. Eso, y perdón por la deriva, a los juristas nos hace mucha gracia y nos pone muy nerviosos, porque normalmente el que decide incumplir la ley porque no le conviene suele decir que está liberado de la ley, pero no entiende nada, porque el derecho es bilateral por definición. Yo tengo un derecho porque otro tiene una obligación. Si yo me considero liberado de la ley, automáticamente el otro se considerará también liberado de la ley y entramos en un conflicto que puede derivar, desgraciadamente, como en este caso, en una guerra. Y el tercer elemento es que esto no debe de perturbarnos. El creer en la paz, en la civilización, en la libertad, es algo esencial y permanente. La forma civilizatoria o la forma de defender la libertad en cada momento tendrá a lo mejor algunas singularidades, pero no nos vamos a arredrar porque se nos agreda. Lo que sí tiene que quedar claro, y está conectado con la primera idea de la renovación de la disuasión, es que aquel que decida agredir a los demás, a los que creemos en estas cuestiones, por decirlo gráficamente en el entorno en el que estamos, a las naciones libres, tiene que saber que no se lo vamos a aceptar, que le vamos a negar legitimidad y que vamos a poner todos los medios materiales que podamos para defendernos.
Y cuando digo medios materiales, digo medios materiales, es decir, me refiero, por supuesto, a los valores y me refiero también a los elementos técnicos, a la innovación, a las armas, etcétera. Porque conviene, sobre todo en las circunstancias como las que tenemos en este momento delante, no perdernos de vista y hablar con claridad. Y la prueba de que esto es así, a mi juicio, y de que incluso lo más importante de todo es la voluntad de defender la libertad, la voluntad de victoria, diríamos en términos militares, es justamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Porque a ningún analista, a ninguno, se le puede ocultar que la diferencia entre la Federación Rusa, en términos, en principio, de capacidades militares, territorio, etcétera, y Ucrania, pues es importante. ¿Cuál es el elemento, a mi juicio, que da valor a los ucranianos por encima de todo? Aparte de ser las víctimas, el victimismo no es el argumento. Quieren su libertad y se van a sacrificar por ella, se están sacrificando por ella. Y los demás, en este caso el resto de los países europeos, lo menos que podemos hacer, a mi juicio, es apoyarlos y no ceder en los principios. Y el principio es que no caben las agresiones. Y repito, no quiero, porque en este mundo nuestro, el mundo de la seguridad y la defensa y de la historia, siempre acabamos en los mismos ejemplos, ¿no? Pero veamos, lo comentábamos aquí entre nosotros antes de empezar la conversación, pensemos en Praga, pensemos en Checoslovaquia, pensemos en lo que ocurrió cuando los nazis pues decidieron hacer determinadas cosas y empezaron a moverse. En cuanto se cede una vez, se cede siempre. Y lo mismo se puede decir de las ocurrencias de Stalin en su momento. Exactamente lo mismo. Es decir, los enemigos, por utilizar una expresión también clara, los enemigos de la libertad son los enemigos de todos nosotros. Vengan de donde vengan. Hay un conocido libro de Erich Fromm, alemán, pensador cercano al mundo, en principio de psicoanálisis y tal, que se titula precisamente El miedo a la libertad. Y él explicaba, está refiriéndose al periodo de entreguerras, ¿no?, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cómo el advenimiento de los totalitarismos en los años 30 se produjo por el miedo a la libertad, es decir, porque los partidarios de la libertad no hicieron lo necesario para frenarlos. Estoy simplificando el libro que merece mucho la pena, por cierto, leer. Bueno, de eso se trata. Es decir, yo creo que, en este caso, las asociaciones que nos reunimos el viernes en la Real Fábrica de Tapices, yo creo que todos estábamos absolutamente de acuerdo. Creo que eso se puede afirmar categóricamente, en que tenemos que hacer todo lo posible, Ana lo ha expresado muy bien, para defender la democracia, porque creemos en ella y porque es un elemento de solución civilizado de conflictos. Lo cual, repito, insisto, no quiere decir que los ejércitos, que la milicia no sea un elemento civilizado de resolver conflictos. Acabo de decir, porque en el derecho se ve muy bien, que el que dice que no quiere cumplir la ley piensa que se libera a él y realmente está liberando al contrario. Pero en relación con el derecho, lo que a veces se olvida es que el derecho es fuerza también. El derecho es democrático porque entre todos aprobamos una norma que todos debemos de cumplir. Pero aquel que decide unilateralmente no cumplirla al servicio de su capricho, a ese se le aplica la fuerza del derecho, las sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el último extremo, la fuerza militar. Hay una expresión de Jovellanos que cito siempre porque es muy ilustrativa. Él era muy amigo del cónsul británico en La Coruña. Y hay una carta de 1793 que se conoce, la carta de Jovellanos al cónsul, no la contestación, en la que Jovellanos viene a decir, hablando en aquel momento, 1793, repito, Revolución Francesa, momento en que se está derivando hacia los excesos de la guillotina, etcétera. Y decía Jovellanos, bueno, mire usted, el inglés se manifestaba un poco más partidario de la violencia, ¿no? Dice, mire usted, yo creo que Salamanca, referida a la Universidad de Salamanca, es hoy mucho mejor que hace años. Y mañana será mejor,
pero, en fin, con una cierta evolución, en definitiva. Yo lo que no puedo compartir, decía Jovellanos, es lo siguiente. Yo respeto absolutamente a todos aquellos, decía, que se sacrifican por sus convicciones, pero no respeto nada a los que sacrifican a los demás por sus caprichos. Y eso se repite históricamente. Estamos un poco delante de esa tesitura, ¿no? Y no quiero ser naturalmente simplista. Detrás hay una enorme complejidad. El debate duró toda la mañana y durará, en fin. Por eso existen este tipo de centros, ¿no? Y como decía Ana, yo creo que la iniciativa de hacer confluir el pensamiento de todos, ¿no?, que es diferente, con matices, en fin, el que sea, en un solo momento, en este momento, coincidiendo, repito, con la presidencia española, pues es importante, porque como ya he dicho muy bien, se trata de destacar que hay un pensamiento estratégico español, no solo en España. En fin, se me permitirá también el exceso si digo que naturalmente España, que ha sido en términos históricos uno de los 3 o 4 imperios que ha habido, pues hombre, el pensamiento estratégico ya ha tenido siempre, ¿no? Pero no es esa la cuestión, no se trata de hacer historicismo barato, se trata simplemente de constatar que tenemos, como ha descrito muy bien Ana adelante, una situación de turbulencias y de pilotar el avión correctamente, incluso en una línea que también se debatió, no tanto de encontrar una solución absoluta, que eso dependerá de los gobiernos, etcétera, no es nuestro, pero sí una línea de sentido, coincidiendo con el pensamiento de Ordine. Es decir, se trata de saber hacia dónde queremos ir. Y luego lo conseguiremos, no habrá dificultades, en fin, pero tenemos que saber a dónde queremos ir. Y yo creo, el viernes desde luego era así, que en España y en Europa y en los países libres sabemos perfectamente lo que estamos defendiendo. Otra cosa es que haya muchos elementos a considerar que, bueno, que exceden, por supuesto, de la reunión del viernes y de esta brevísima reunión con la prensa, ¿no? No sé si Ana García podía contestar. El objetivo al final es enviar las conclusiones, han dicho usted al principio, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores de cara a la presidencia, o no, de la presidencia europea, no tiene que... Bueno, sí, ahora contesta Ana, ¿no?, que además está participando de manera más activa en algunos aspectos, pero se trata de eso, se trata, ya que hemos hecho el esfuerzo, ¿no?, pues recoger todas esas conclusiones y ponerlas a disposición de las instituciones y de la sociedad. Eso es lo que hacemos, ¿no? Pero Ana te puede contestar. Bueno, lógicamente, en este momento de la presidencia es un momento especialmente idóneo para hacer llegar estas reflexiones estratégicas, porque muchas de las cuestiones que se han planteado es la capacidad de influencia que puede tener España y afectan a la posición de España. Y el hecho de que los think tanks, los centros de reflexión, las asociaciones, en fin, todos los colectivos que tienen un conocimiento sobre la materia puedan aportar, pues de alguna manera, más allá incluso de dar ideas, que yo creo que también puede ser significativo, puede venir en la línea de empoderamiento y de refuerzo de la posición que tiene España. Yo creo que en la jornada sí que salió ese refuerzo del empoderamiento que tiene España y del poder blando, que no solamente son cuestiones de potencias militares los que pueden influir en los países, sino que en el nuevo orden, que no se basa ya solo, como hemos visto, para desgracia en muchos casos, en el orden multilateral que nos hemos dado de esas organizaciones y del sometimiento a la ley y a los acuerdos internacionales. También hay un poder blando, un poder de influencia, y en este caso España, la influencia y las relaciones que tiene con un ámbito tan amplio como es América Latina, sus especiales relaciones que tiene con África, por razones obvias. Somos el único país con frontera física con África, el único país de la Unión Europea. Podemos jugar un papel y debemos reivindicar ese papel en beneficio del orden internacional. Y en ese sentido yo creo que la vocación también de nuestra propia Asociación Atlántica Española, pues la verdad, sale también reforzada en esa visión que se tiene en común de cooperación estratégica en el ámbito occidental entre Estados Unidos y Europa. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por la atención y continuaremos entre todos haciendo lo que podamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.